Que bueno, eso te iba a decir. Y hermana, y un poquito más desde el área de tu vocación, en el fondo, de ser religiosa. Tenemos a muchos jóvenes que hoy día nos siguen en el programa, ¿cierto? Hoy día en línea, a través de Instagram, de Facebook, estamos en todos lados. Y ahí con preguntarte también, pues, ¿cómo descubres como esta vocación a ser religiosa? Cuéntanos un poquito ahí, cómo se fue formando, forjando esta vocación para llegar a ser hoy día religiosa. Mira, es una historia demasiado larga, pero así que voy a tratar de hacer un resumen, porque si Dale. no voy a cansar a todo el mundo. Eh, bueno, resulta que yo, como todos los niños, hice la primera comunión y después dejé un periodo largo de ir a la iglesia. Provengo de una familia donde mi mamá, que ya falleció, y mi papá también falleció, pero mi mamá era muy católica y mi papá todo lo Ya, contrario a la religión en sí. Entonces me formé con esos dos polos que debo agradecer a Dios que ambas cosas me sirvieron, claro. porque dentro de mi manera de ser incorporo mucho también lo que piensa la gente que no es creyente. Entonces, comprendo muy bien al que no es creyente y Claro. entiendo cuáles son esos argumentos porque los vivía en mi propia casa. Bueno, la cosa es que mi mamá me transmitió lo fundamental de la fe y más o menos a los 13 años por ahí volví a la iglesia, a una misa, eh, motivada por acompañar a mi mamá, nada más, porque la quería mucho. Y yo súper aburrida en una misa, pero siempre cuento que en la homilía el padre, no sé de qué hablaba, pero terminó diciendo, haciendo una pregunta a la gente. Y dijo que nos preguntáramos si amábamos nosotros tanto como Dios nos ama. No sé cuál es la razón, pero esa pregunta me quedó en la cabeza largo tiempo y un día se me cruzó así una idea loca de pensar que tal vez yo tenía esa idea en la cabeza porque iba a terminar siendo monja. Bueno, fue una idea terrible para mí, traté de sacármela de la cabeza, pero yo siento que de la cabeza se pasó el corazón y eso siguió y bueno, yo tuve un camino muy largo, yo no entré directamente a la congregación, eh, quería siempre que esa idea se me fuera, luché mucho para que se me fuera y después entré a la universidad una vez que salí del colegio a estudiar Derecho en la Universidad de Chile. Mira, Eh, y puedo decir que hice lo imposible por meterme en cosas que me pudieran suplir esa necesidad que tenía yo de Dios. Pero me di cuenta que nada de lo que hice me sirvió porque siempre Dios se me hacía presente. Y siempre como que yo sentía interiormente que tenía que entregar mi vida a un servicio total. O sea, yo creo que por eso soy religiosa, porque tenía muchos ideales y Dios me agarró el corazón por ahí, sea, por los ideales, por el deseo de servicio, eh, por la búsqueda de un mundo distinto. Y yo me fui dando cuenta que lo único que podía llenar el corazón era Dios. Bueno, igual en la universidad, tratando de sacarme esa idea, me metí en política un tiempo, pero iba y volvía, como que me daba cuenta que no me llenaba interiormente. Y en ese intertanto, porque Dios siempre se encarga de buscarte las personas y de hacerte descubrirlo de alguna forma, me encontré con nuestra congregación porque mi familia, que éramos de Buin, cerca de Santiago, nos cambiamos a vivir a Santiago. Caímos a una cuadra de nuestra residencia de jóvenes en Santiago. Pasó un año y yo después de un año un día fui a misa ahí y bueno, de ahí empecé a participar, empecé a conocer la obra de las hermanas, pero yo muy distante, o sea, yo iba a dar catequesis al grupo de adolescentes que tenían, intentando siempre estar bien lejos de las hermanas, o sea, de no relacionarme con ellas, porque yo sentía ya esto dentro, pero la verdad que es curioso, porque yo tenía una muy mala opinión de lo que eran las religiosas, como dice chuta. la gente así, Oh, la monja, yo tenía una pésima opinión, o sea, yo tenía la opinión que tiene mucha gente, por eso la entiendo, y voy a decirlo, ¿eh? Yo pensaba que las monjas eran tontas,
que no leían los diarios, que no sabían de lo que pasaba en el mundo. Hay gente que piensa eso, que eran fracasadas, que eran monjas porque habían fracasado en la vida, o Frustrada. claro, frustradas, o cosas así. Y yo no quería ser así, entonces, bueno, la cosa es que me topé con la residencia nuestra de Santiago, empecé a participar, tenía amigas más encima que estudiaban Derecho y que vivían ahí, y así que empecé a participar en todo lo que hacían las hermanas, iba a los encuentros juveniles, iba a las Bueno, fiestas, iba a campamentos, todas las actividades que hacían las hermanas yo estaba, pero yo no vivía ahí, vivía a media cuadra. Y ahí me encontré, no sé si estoy siendo muy larga, pero bueno, no, no está ya, bien. me encontré con una hermana que en ese momento era como la encargada de la provincia religiosa, que con ella me puse a conversar y le conté lo que me pasaba por dentro. O sea, ya no resistía. Entonces, ella me acompañó, hice un acompañamiento vocacional, 7 años, en realidad, terrible. No es aconsejable tanto tiempo, por supuesto, es que yo no me decidía nunca a entrar, o sea, no me decidía a aceptar lo que Dios quería de mí, que en el fondo después me doy cuenta que no es que Dios le pide a uno cosas que estén fuera de uno. Dios nada más se encarga de ponerte como por un espejo lo que tú ya tienes dentro. O sea, en realidad este era mi camino y esto era lo que me iba a hacer feliz. Pero yo quería evitarlo porque tenía toda esa otra idea de lo que eran las religiosas. Más o menos esa es la historia. Bueno, terminé la carrera y después ya no me quedaba otra, no podía seguir alargando porque... Claro. 7 años, pero fue un proceso, ¿qué crees tú? ¿Demasiado largo? ¿Valió la pena haber esperado esos 7 años de espera en el fondo, de ir incentivando en el fondo, en el corazón más Yo creo esta que idea? Yo creo que esos 7 años me sirvieron para tener una certeza vocacional muy grande. O sea, Eso. yo he tenido momentos bien difíciles en mi vida, pero he mantenido la certeza de que este es mi camino. Entonces eso es lo que me ha ayudado y me ha salvado en muchas situaciones.